Y para terminar, empezamos este programa en el día de hoy con un nuevo tema, nuevo programa, nuevo, o sea, momento. Nuevo de todo, todo es todo, nuevo en esta vida, como dice, año nuevo, pues empezamos en agosto, no, ¿cuál año nuevo todavía? Como agosto. Desde agosto se siente que viene, ya nada empieza. Ya en Estico viene septiembre y mejor dicho, ya no se aguanta. Nada de su empresa. Ya no se aguanta una olímpica, pelado. Ya nada de su empresa empieza a poner ya las lucecitas allá de Navidad. Yo creo que ni las quitaron este año. Que la robaron, parce. Sí, no. Había un pino así grande afuera. Y lo golearon. Y le pusieron varias bolitas y cosas así, y esos iban llevando bolita por bolita. No. Y unas señoras también se las llevaron. Y el poblado. Que hay uno que la no, cosa papi, y todo. Pero trae a mucha gente. No creo una cosa. Yo también decía, no, en Europa que van a robar. Imagínense lo que es Bruselas, Ámsterdam. Que uno dice que son países seguros, roban. Que en Noruega también roban, es que mucho. O sea, que ya están a niveles de Latinoamérica. Pero se pregunta uno, ¿roban los mismos noruegos o roba gente externa que se va para allá? Es externa, pero ellos no roban con armas, sino que lo roban a uno como de frente. Entonces, había un man, yo imagino que lo conoces, el man que es conocido, creo que le hace los videos a Loquillo, el de las fotos, ¿es cierto? Julián Gaviria. Ese man estaba por allá, es que en Roma. Entonces, man estaba contando en TikTok, es que, uy, imaginen, pues que me iban a golear por acá en Roma. Va saliendo, es que un pato ahí, como un árabe, un hindú, yo no sé, que era raro, que le pasara pues el celular. Y él dijo, oiga, estos muchachos, que para golearme aquí, si no me golean en mi país, que es de Latinoamérica, mano armada, ahora me va a golear usted a mano. Nos tenemos que dar los traques, va diciendo así, que llegó que lo pateó y que se abrió. Claro. que no ha llegado que el man ya es experto en robos, que el man ya sabe que no lo han llegado ni a robar, o sea, que para que ni lo roben en Medellín, que la ciudad del robo. Obviamente sí con arma pues ya es otra cosa, pero así que frenteado, tenemos que dar los traques, pues. Sale corriendo un pero una boleta. Pero sí. Bueno, la cosa es que hoy traemos un tema muy interesante, un tema de los que era un tema propósito. No pongo la canción esa porque esa sí tiene copyright de los expedientes. Pero ponga 3 segundos. 1, 2, 3. Ya, están la quita. 3 segundos no cuenta copyright, papi. La de los expedientes X. 3 segundos no cuenta copyright. Crea que no. No, 3 segundos no cuenta. Sí, según YouTube. Sí, bueno, según YouTube. YouTube es una boleta. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ya, si escucharon este pedazo de la canción, es muy interesante. Y es sobre, digamos, la ufología y cosas paranormales. La ufología, digamos que es un término. De los UFOs. De los UFOs, que en inglés es, bueno, objetos voladores. O sea, en inglés no se le dice ovni, sino UFOs. O sea, nosotros le decimos. Ya hay un nuevo término que están usando, según me googleé un poquito, es que los funnies. Los funnies, porque son muy graciosos. Funnies es gracioso en inglés. Funnies, que los funnies no sé qué, pero como también es como lo mismo, como objeto valor no identificado, pero tiene como otra cosa en inglés, las siglas funnies. Vamos a poner funnies, F-A-N-I y la S minúscula. No sé por qué. Vamos a poner un poquito en contexto qué son los funnies o ovnis o UFOs. Listo. Digamos que en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron, por ejemplo, los experimentos en varias ciudades, por ejemplo, de Estados Unidos. Una de ellas quedaba en la ciudad de Nuevo México. Esa ciudad, digamos, por ahí cerquita al área 51. Vos sabes que el área 51 es una de las bases de los Estados Unidos más complejas de entrar y más complejas de ingresar, por así decirlo. Y más que por allá se probaban, pues, como ahorita, digamos, con el boom de Oppenheimer. Yo no me hizo la película, pero sé un poquito la historia. Y con el boom de Oppenheimer estoy, pues, consciente de que, digamos, que cuando Oppenheimer llegó, fue la creación de la bomba atómica. Con lo de la bomba atómica, empezaron pues muchos experimentos y no se podía, digamos, saber o reconocer qué estaban haciendo, porque lógico, los alemanes en plena guerra mundial no podían tener el conocimiento de que se iban a hacer una bomba nuclear. Claro. ¿Qué pasó? Que dentro de esos experimentos, digamos, crearon la bomba atómica y muchas de esas pruebas se lanzaron en el desierto de Nuevo México o en Arizona y todas esas zonas, que son pues puras partes desérticas digamos, de los Estados Unidos. ¿Qué pasaba? Que luego de eso, digamos, partió ya el contexto a lo que es la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto entre el capitalismo y el comunismo, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, por eso hay tantos bloques. Entonces, cuando se le dicen que es un país tercermundista,
El país tercermundista son los países que realmente en el bloque no se aliaron ni con los unos ni con los otros. Entonces, por eso lo que es México hacia abajo, todos somos tercermundistas. Entonces, aquel día estaban poniendo... México hasta la puntica de Chile. Hasta la puntica de Chile, no de Argentina, que es lo que manda La Patagonia. hasta la Patagonia. Entonces, toda esa zona es, digamos, tercermundista, pero habían partes de Europa que también eran tercermundistas y los comunistas eran segundo mundo. Entonces, inclusive aquel día estaba viendo yo una imagen que dice que Suiza es del tercer mundo. Entonces la gente como, pero Suiza, ¿cómo va a ser del tercer mundo? Debería ser primer mundo. Entonces uno tiene una idea muy errada. Volviendo al tema, digamos que cuando empezó la Guerra Fría, empezaron a crear, digamos, armas de destrucción masiva para que los rusos no se las cogieran, porque ya digamos que el que tuviera otra arma, entonces amenazaba a las potencias, pues como, bueno, si usted tiene un arma, o sea, usted ya no lo puede intervenir fácilmente como era la estrategia que estaba Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que en ese auge de los años 50, en un pueblito, digamos, de Estados Unidos, estaban creando, digamos, en los años 50 hubo una revolución tecnológica y usted mismo veía que los carros eran raros, o sea, estaban creando carros raros, aviones raros, y más allá de eso se crearon, por ejemplo, aviones raros. En uno de esos, digamos, en el transporte que estaban haciendo, estaban tratando de hacer una nave aerodinámica en forma de plato, y esa nave, digamos, cayó. ¿Qué pasó? Que cayó en un pueblito de Estados Unidos donde vivía, digamos, gente de descendencia pues más o menos ignorante, y digamos ese dilema causó que, por ejemplo, se empezaran a crear rumores que habían aliens, que no sé qué. Y ahorita hay un pueblito en Nuevo México, en Estados Unidos, que es literalmente todo diseñado de forma de alienígenas. McDonald's de alienígenas, las calles tienen platicos voladores. ¿Cómo se llama? No me acuerdo del nombre, pero sé que está en Nuevo México, o es Nuevo México, no sé, pero es una ciudad ya grande. Y mucha gente en Estados Unidos se ha ido, digamos, a vivir allá porque, digamos, a ver ovnis y todo eso. ¿Qué son los ovnis digamos, en nuestros países de habla hispana? Objetos voladores no identificados, allá son UFOs, no sé cómo se diría, pero bueno. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa de los extraterrestres? Yo sé, yo creo que para mí eso no, pues yo creo que es muy, aunque obviamente hay muchas cosas que se ven, Sí. pues que de alguna forma hay videos y todas las cosas, pues, pero no sé, me cuesta. Aunque, sí, como que sí, confirmo constantemente como que existen, digo que no. Pero digo como que si de pronto se llega a decir alguna cosa, pues no creo que no trasciende, sino que es que hay muchas, porque lo que digo es, ¿por qué exactamente pasa? Pues es muy curioso que solamente pasa en una zona del mundo, cuando pues sí, de alguna forma si son alienígenas y visitan el planeta Tierra, por así decirlo, pues ¿por qué no llega no sé, a otras partes, a Australia, a Rusia? Hay un mapa. O sea, solo es como a la zona norte de América. Entonces, Hay un mapa mapa de según los extraterrestres. es que mapa de donde más avistamientos de ovnis hay en el mundo. Todos son en Estados Unidos, literalmente Sí, en ningún país hay. Entonces, esa es como una cuestión, pero aunque entiendo pues que quizás pueda tener sus razones, en fin, no me conozco la teoría. Sí. Pero para mí, como tal, pues es como que, pues sí hay. Ahora, si lo hay, no lo hay, pues también a mí personalmente eso como que no me trasciende nada. Hubo un cambio de temperatura en la luz. A mí como que no me trasciende nada, pero bueno, igual, digamos que es curioso, es interesante, es debatible también el asunto como está, ¿cierto? El cine se ha lucrado de eso también mucha forma en el sentido, porque es algo desconocido. En el cine, por ejemplo, hay muchas películas. Sí. Por ejemplo, una que me gusta mucho a mí es la de Marcianes Atacas, que es de Tim Burton. Sí. O sea, era un clásico, eso lo dan en Caracol, creo que ¿sí la ha visto? Sí. Esa Poquito, pero sí. Esa es una de las pues como más, digamos, más curiosas. ¿Por qué? Porque, digamos, es qué pasaría, o sea, esa es la premisa, es qué pasaría si los... Volvió la luz. No, es que es el sol. Sí, yo creo que era la luz de acá. ¿Qué pasaría si los alienígenas hicieran contacto? O sea, en este caso son marcianos, es decir, marcianos son de Martes. Entonces, por ejemplo, los marcianos vinieran a la Tierra, ¿cómo habría un contacto? Entonces, por ejemplo, mostraban que el presidente de los Estados Unidos lo recibiría, mostraban, por ejemplo, que habría, digamos, más allá de eso, ese contacto de cómo podrían recibirlos, cómo sería la atención pública ante eso, digamos las divisiones, como nos van a atacar, no nos van a atacar, para qué nos preparamos, se genera como cómo vamos a comunicarnos con ellos, entonces todo eso. Entonces, por ejemplo, listo, digamos respondiendo a su pregunta,
conociendo, digamos, el universo, que el universo es inmensamente grande, lógico. Total. De que hay alienígenas, puede que hayan. Nosotros somos, por ejemplo, una especie alienígena en caso de ir a otro país. Ve a otro país, a otro planeta. Pero, también otro país, es muy exótico, parce. bueno, sí. Pero póngase en este contexto. Digamos que existen, ¿sí o qué? Pero ¿cómo vamos a desarrollar una tecnología que ni siquiera hemos sido capaz, digamos, de ir velozmente desde un país a otro en menos de... O sea, el viaje más largo del mundo son 16 horas, 16, 18 horas, que es desde Los Ángeles a Sydney. O sea, a Sydney, que es Australia. Ahora para ir a la Luna, que se demoraron 4 días, que la Luna es relativamente cerca a la Tierra, tiene 22.000 kilómetros de distancia. Ahora, por ejemplo, para ir a un planeta como Marte se necesitan ir en 80 años de vida humana. O sea, 80 años. Necesitamos crear una máquina que viaje a cierta velocidad y que viaje a 320.000 kilómetros por hora para llegar en 80 años, digamos, a Marte. ¿Sí? ¿Quién decide hacer eso? Y exacto, entonces no habría, digamos, mucha, como por así decirlo, tecnología para eso. O sea, entonces también otro cosa que plantean los científicos sería si hubiese una especie más inteligente que nosotros, con la tecnología más inteligente, digamos, o más avanzada, ¿a qué vendría un planeta como este? Que es, por así decirlo, menos desarrollado. O sea, es como, por ejemplo, tú no te fijas cuando pasa una hormiga por tu lado, ¿cierto que no? No. ¿Por qué? Porque no le da, o sea, tú no te pones a estudiar, o sea, la mayoría de humanos no se ponen a estudiar una hormiga. Se dicen, simplemente son hormigas. Quizá para otras especies más inteligentes dirán, ve, esos son humanos arcaicos, todavía se matan, todavía tienen guerras, todavía escuchan esa musiquita. Todavía, digamos, tienen ciertas cosas diferentes, ¿sí me entiende? Divisiones políticas, religiosas. O sea, para ellos, digamos, es una especie diferente. O sea, es como, estos son animales. Sí, sí. Viéndolo así desde ese modo. O sea, no siendo el humano o sea, el centro del universo. Entonces uno dice como, ¿qué van a venir a explorar acá? Sí, es real. O sea, esa postura sí es como que... Pero de alguna forma sí deja como la intriga, como pues si se existiera y viniera. Obviamente no, es que uno casi que se cohíbe mucho también la mente como por las películas. Claro. Las cosas, entonces uno ya casi que lo que puede imaginar es lo que a veces las películas también han mostrado. Sí, sino que de las pues películas... que no sé qué, que llega, pero uno es como que bueno. Pero exacto, en las películas normalmente son o invaden... o es una especie curiosa como en E.T. O sea, hubo un tiempo... es un superhumano como Superman. O hubo un tiempo, pues exacto, hubo un tiempo donde, por ejemplo, como que hubo mucha película de aliens, ¿no ha pillado? Sí, el auge. O por ejemplo, hay películas donde los aliens no son seres visibles, que podamos ver como por ejemplo en Blackbeard, que son seres que atacan a los ojos de los humanos y que no los podemos ver. O sea, son figuras, quién sabe cómo serán la verdad. Sí. ¿Y cuánta variedad habrá? Sí, exacto. Pues, en ese sentido. Pero sí. Bueno, todo eso también hace parte como de un mundo, puede ser como irreal, como sobrenatural, o sea, porque también hace parte como de, o sea, que si tienen como otras cosas diferentes, por así decirlo. Entonces uno dice, si creen eso, pues bueno, puede que sí. Pero también, por ejemplo, te puede ir al lado de lo que es sobrenatural, ¿no? Sí. De cosas. Se creen cosas sobrenaturales o paranormales. Bueno, hay cosas sobrenaturales. Antes de que nos desviemos, cerremos lo de los extraterrestres, por así decirlo. ¿Cómo lo cerramos? Digamos, ¿por qué? Bueno, yo creo en ellos, digamos que existen, puede que existan, pero de que vengan acá, digamos, o estén entre nosotros, probablemente no. Sí. No sé, y si vienen no creo que sea una especie pues como lo muestran digamos en todas las películas que son que nos gobiernen, que cazadores de mundo y todo, digamos, sí. O sea, no van a cambiar nada porque teóricamente estamos gobernados por alguien, o sea, si vienen a esclavizarnos pues ya estamos esclavizados. Sí, es verdad. Que ya nos quiten pues los salarios. Es algo que realmente ya no... Más salario, menos impuestos. Más salario, menos impuestos. Existen posiblemente, que estén entre nosotros, no creo, que vengan a visitarnos, pues tal vez no nos... Y si están entre nosotros ahí camuflados tal como, vez no creo que como nos el de Men in Black. Puede que se camuflan con personas. Puede que sí. Will Smith que venga y les diga, ahí es donde se llaman cucarachín. Esos reptilianos. Yo digo que ahí es donde empiezan las teorías de los reptilianos. ¿Has escuchado sobre los reptilianos? Sí, que son, por ejemplo, especies extraterrestres o algo. Que se han camuflado en la Tierra por años. Digamos que están camuflados y que mandan el orden mundial y que ellos son los que dirigen todo y todas esas cosas. Sí, por eso son teorías. Sí, exacto. Entre teoría no se sabe, pero pues muy difícil. Es complejo.
Pero bueno. Por ejemplo, entrando ya al tema de lo paranormal. Bueno, el paranormal, digamos que es algo que es más fácil de creer, porque pasa en toda parte. Pasa en toda parte, digamos, los temas paranormales. Unos muy populares son, por ejemplo, los fantasmas. O sea, los fantasmas dicen uno que son, digamos, almas que quedan en pena en la tierra, que, digamos, se dedican, por ejemplo, o sea, que se quedan creyendo que están vivas. ¿Sí ha pasado alguna vez solo alguna actividad así? Una vez me pasó, sí. Cuente. Me pasaron dos, yo creo. Una vez estábamos sentados hablando. Aquí se saca la pantalla. Estábamos sentados hablando, digamos, cuando uno de niño se juntaba con todos los del barrio, que uno se sentaba en la esquina a hablar, Sí. pues mierda, que ya. Usted vivía en un barrio muy pelle, parce, entonces sí. No, yo era un barrio muy, muy bacano. Y usted, por ejemplo, se sentaba a hablar con todos los patos, entonces empezamos a hablar de historias de terror. Y la mayoría de historias de terror son historias que nos van contando los abuelos. Por ejemplo, mis abuelos contaban muchas. Por ejemplo, yo me sabía muchas que le pasaban, por ejemplo, en mi abuelo decían que en mi barrio decía que, por ejemplo, pasaba el jinete sin cabeza, que pasaba, por ejemplo, un perro botando fuego con unas cadenas arrastrando, y que eso siempre pasaba a las 4 de la mañana. Pero fue un día en el que nos pusimos a hablar, por así decirlo, de terror. Estábamos hablando todos ahí en la calle y estábamos ahí cuando de la nada pasó un gato, saltó y se convirtió en llama y se voló. Una bruja. Y era una bruja. Entonces uno como que, bueno, averigua. Y sí, dicen que, por ejemplo, en la Beta hay brujas. No sé. Eso pasa mucho, por ejemplo, en los pueblos, que, por ejemplo, dicen, en tal barrio hay brujas, que en la teoría hay brujas, que no sé dónde hay brujas. En toda parte hay brujas, pues, supuestamente. La frase es, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Epa, esa es la frase, pues, que todo el mundo dice, como para no ser tan creyente, a la vez sí. Bueno, el punto es que esa me pasó esa vez. Y una vez también pero pasó. literal, viste que el gato se convirtió se en una puso, cosa. pues, no sé si mi percepción de la realidad se alteró. Yo no consumía ni consumo, y menos en esa edad, digamos, 8 años, uno consumir psicoactivos, pues, a menos Estabas que. trasnochado, cansado. Nada. Éramos niños, teníamos energía al 100, no habían videojuegos. ¿Sabe? No, sí, no, es curioso. Y esa misma, digamos, a los 10 años me pasó que estábamos durmiendo en la casa de mi abuelita, y porque mi casa la estaban arreglando, mi abuelita había muerto en enero, entonces la casa mía la estaban arreglando como en junio, nos fuimos a vivir un tiempo allá, como un mes, y imaginé que esa noche también estábamos contando historias de terror y me acosté en la pieza de mi abuelita y empecé a sentir como el sonido de una pata sola, así como tan, y era caminando, y yo me asomé y vi una sombra. Hermano, yo solo me acuerdo que me envolví en las cobijas y pude los Padre Nuestros y Ave Marías y me dormí. La cobija es la más pura protección. Pero me envió la cobija. Se me volvió la cobija. No, volvamos otro día, muchachos. Sí, me pegué una asustada y ya de ahí eso me ha pasado pues como paranormal. Que me acuerdo en eso. Y en los scouts sí me acuerdo de una también que me pareció muy paranormal. Fue que una noche estábamos, digamos, acampando. E inclusive quedaron en las fotos. En las fotos quedaron las imágenes y. Se ve. Sí. Y estábamos todos acampando y, digamos, nos acostamos y cuando empezaron a gritar por el fondo, pero sí se escuchan los gritos horribles, o sea, son gritos o sea, muy agudos y de mujeres, y empezó a llover y todo, y el jefe pues dormía en una carpa y empezó a decirnos, oiga, ¿ustedes por qué me están moviendo es que me están moviendo la carpa? Y el jefe, y nosotros dijimos, no, nada. Cuando empezaron a hacernos y arrastrarnos con las uñas en la carpa. Entonces le dice de que, muchachos, asegúrense que es una bruja. Hermano, todo el mundo se tapó, hermano, y empezó a rezar. Yo me acuerdo de esa, que esa fue fuerte. Y digamos, al otro día, viendo las fotos, se veía como que hubiera pasado así un rayo entre la imagen. O sea, tomaron una foto y quedó una imagen como borrosa. Tengo que buscar la foto. Está en la página de Facebook. Sí. Hay que buscarla. Yo la pongo, decía, en el programa. Y bueno, y eso fue una de las cosas paranormales. Le han pasado muchas cosas. Y otra que nos pasó también dentro de los scouts fue una que estábamos haciendo, digamos, un circuito. Estamos en la Chocha, en la vereda La Chocha. Bueno, si eso es una vereda, no sé. Sí. Y estábamos en un circuito en esa manga donde ahorita es esa parcelación pues que tienen esas casas. Ahí nos reuníamos nosotros a hacer los encuentros. Y imaginé que empezó un burro, pues una mula, y empezó a caminar, digamos, a paso fino. Y al lado le salió una mano. Sin cabeza. Y al lado le salió una mano. Y entonces le dije que bueno, muchachos, quédense quietos, que es una bruja, no miren para allá. Y cuando miramos,
ya el caballo no tenía el pelo así, sino que estaba cortado, como lo tienen las mulitas. O sea, no tenía la cabellera de un caballo, sino que era una mula normal y tenía una cola llena de... La cola estaba llena de trenzas de la mula y nosotros quedamos como... Esa noche fui... Y lo peor es que dormíamos normalmente siempre en los pasillos, o sea, no dormíamos como, que para dormir en adentro, no, siempre dormíamos en los pasillos, pues afuera. Maluco. Sí, era siempre fuerte, o sea, fue los que me acuerdo pues que hayan pasado y los que me pasó pues como en la infancia. Se le pasaron muchas cosas. Pues sí, eran muchas cosas, por ejemplo, paranormales que pasaron. Santi, un hombre que vio muchas actividades paranormales. Muchas actividades paranormales. Sobrenaturales. Inclusive hay muchas historias que, por ejemplo, susticos de terror. Que uno se sabe, que uno les cuentan. No, de historias sí no escucha mucho, pero incluso es curioso porque pues a mí no me pasaron tantas historias. Yo era un niño juicioso de casa. No, mentiras. No, la verdad yo no salía tanto. Por eso salía tanto en ese sentido. No escuchaba. Uno sí escuchaba mucho el tema ese de si veía pasar como una bola de fuego que era una bruja, no sé qué. He escuchado, pero nunca la llegué a ver como tal. Yo sé que, por ejemplo, habían pelados que llegaban y es que cogían que un espejo con una aguja todas las noches y ponían que a tomar brujas. Se llaman a tomar brujas y uno se iba y sí, para yo empezaba a hacer así un espejo y pasaba un juego. Espere, te pega una bola en toda la cara de luz. Miras aquí, en la frente. Debe ser una bruja. No, es la bola. Sí, pero el cielo me está diciendo como no cuenten más historias paranormal. Fíjate, normal, si no se le ve feo en la cara, no se le pega la luz, se le da mente por toda la cara. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, yo como tal nunca las vi. Sí. Pero en ese sentido uno se escuchaba muchos rumores y muchas cosas pues como de historias. Por ejemplo, el tema de... Pero acuerda del duende que vimos en cámara del programa del hippie. Pero no lo vi yo, lo vimos en una grabación. Pero los que estaban grabando decían que no había, y no solamente un camarógrafo, y que no había nadie atrás. Por eso. Pero sí. O sea, lo vimos no lo vimos en vivo. Exacto. Fue como hacer una grabación, como que algo sale y vuelve y se esconde. No sabe uno qué es. Yo la verdad he escuchado muchas historias de esas. Pero por ejemplo, decían que no se fuera por el distrito después de las 6, que porque por todas esas cosas habían duendes y lo llevan a uno. Pues es que muchas historias como tal. Cosas así. ¿Sabes qué? Sino que por ejemplo hoy es curioso porque hoy en día casi no se oyen, sobre todo, historias, por ejemplo, vamos, no sé, hace 40, 50, 60 años atrás, era mucho como, oye, a tal persona en tal vereda se le apareció tal cosa. Exacto. En tal vereda a tal persona se le apareció esto. Hoy casi no se escuchan esas historias. Uno dice, cambió la forma de operar en ese tipo de cosas. Hoy la gente ya no cree eso. Hoy no sé, porque a mucha gente le aparece, hay muchos, por ejemplo, es que el Diablo del Arenal. Sí. Ya esto era muy conocida, que allá por donde está la Sonrisa estuvo como amarrado, no sé, acabaron el diablo a un palo, no sé, que yo incluso fue la otra vez a grabar con Botero un programa y nos mostraron el árbol donde amarrado el diablo, no sé qué, y uno como listo. Entonces, según la teoría, uno dice, bueno, entonces si el diablo es un ser que más o menos tiene como ese poder, alguna cosa, pues más o menos, es como alguien simplemente lo amarra, no sé. O sea, son historias curiosas. Son historias muy del campo, que decía, por ejemplo, que el abuelo se iba y que peleó con el diablo a machete. Y ¿Octavio Mesa o qué? Sí, pero todos los abuelos de todo el mundo peleó con el diablo a machete. Un machetazo para ahí de una... A mí sí me contaron muchas, por ejemplo, inclusive una vez me contaron lo de los entierros. ¿Vos sabes qué son los entierros? Claro. Por ejemplo, los entierros que alguien iba pasando... Que una vez un señor iba pasando ahí abajo donde Galembo y Caro varios entierritos ahí sin sacar. De más. Hay que ir a buscar en Semana Santa. Pero ya donde no empecé que ya Galembo falleció. Y por eso hay que lo va a buscar. Pues yo le explico cómo lo entierro. Entonces iba alguien pasando y se encontró a un niño perdido y que iba al campo y que el niño le dice que señor, me perdí, me puede ayudar hasta allá, acompañarme hasta cierto camino. Y que el señor le dijo que hágale, listo, no sé qué. Y que llegaron y se fueron. Y que cuando llevó al niño, se lo llevó y listo, y lo entregó y se fue. Y cuando volvió a pasar, el niño estaba en el mismo punto. Pero que le dijo llegó y como que le dijo algo el niño y se escondió. Y cuando miró no estaba allá y lo empezó a llamar y que dejó un palito clavado a ver. Y cuando en la noche volvió, sacó un armadillo de oro. O sea, que eran especies de viajeros que llegaban y decían como acompáñeme a hacer algo y le dan una función en pro de, digamos, una recompensa. Sí. O también, por ejemplo, una vez me asustaron cuando estaba haciendo una tarea, digamos, en séptimo, octavo, estaba haciendo una tarea. Por usted lo han asustado mucho. Por usted no se ha llegado a preguntar entonces por qué lo han asustado tanto. No sé. Sé que mal les ha hecho. No sé a qué padre maté en mi otra vida o qué, pero por ejemplo, estábamos por allá por la vereda del silencio, estábamos en una tarea y cuando bajamos. Hicieron bulla. Bajamos por piedra rajada. Dieron la vuelta. Sí, estábamos en la cuchilla y bajamos por piedra rajada y cuando bajamos, parce, el camino como que se empezó a estrechar
y se sentía gente como, se sentía una sombra siguiéndonos, éramos dos pelados y bajamos en ¿Se Purera, qué? una sombra siguiéndonos. ¿Cómo siente uno que una sombra lo sigue? Usted ha percibido que alguien lo mira. Usted percibe que, por ejemplo, está haciendo algo y alguien lo mira desde cualquier distancia, que alguien lo está mirando. Pues, Usted siente la mirada, así se sentía. pues y es éramos una mirando para atrás. es una percepción extraña, pues que no pasa siempre. Pero Exacto, entonces había una adrenalina y siempre era tarde, eran como las 6 de la tarde y nosotros ya estaba bajamos. oscureciendo. Entonces uno ya digamos que se asusta. Entonces a lo que voy, digamos que muchos de esos mitos o historias son percepciones en momentos de miedo y el cerebro resuelve, pudo haber algo. Y como habían historias, por ejemplo, de que es que el man, que no sé qué. Entonces, historias cotidianas, entonces uno dice, debió haber sido eso. Para que aprendan mucho más de los mitos y los puedan ver, todos los sábados de Fiestas del Río sacan mitos. Sí, pero hay muchos mitos, por ejemplo, que yo vi en San Rafael que me pareció muy, pues que yo nunca lo había escuchado. Hay muchos, creo que hay unos que son simplemente como una sola versión y los interpretan perfectos. Sí. Hay muchos que son muy conocidos como tal, por ejemplo, si este programa que lo ven por allá en otras partes, ¿qué mitos hay de su región, de su zona, en ese sentido? ¿O cree usted en las actividades paranormales? Déjenlo en los comentarios o piénselo ahí. Por ejemplo, una vez un pelado que estudiaba conmigo me contó de que en la casa que él vivía, que el man mató a la esposa, a cuchillo y que el sangrero había quedado ahí, pero que el sangrero solo aparecía en luna llena. Y cuando la luna llena entraba a la casa y daba así a la cosa, se hacía el chorro de sangre y al otro día ¿Salía de la desaparecía. nada? Sí. Raro eso. Y que se asustaban y que les tocó abrirse. O sea, que eso lo lavaban con jabón rey, con de todo y que eso no quitaba. Sí, eso es muy asustador. Y a mí me tocó, pues yo a mí no me dio las actividades que vive usted como tal, pues así de cosas así, pero sí me ha tocado, digamos que ver muchos, el tema de, no tanto de diablos o duendes o cosas así, sino más digamos que actividades que tienen que haber no he escuchado ese término como que hoy ese man está endemoniado. Sí, lo de a mí también me tocó ver uno. Digamos que en ese sentido. Exorcismos, por así decirlo. Sí, exorcismos en ese sentido. Digamos que pues, a mí me tocó ver mucho, incluso recién asistiendo pues a la iglesia fui a un campamento. Sí. A un campamento pues por allá en La Luz. Ese campamento iba mucha gente pues como a otro lugar, no sé qué, y hubo un momento en la noche donde pues, estaban haciendo como una conferencia normal y luego empezaron pues como a cantar pues canciones y a orar. Y de la nada, de muchas personas se empezó como a manifestar así como esa sensación como de gente que se tiraba al piso y rebotaba, y a niñas. Entonces digamos que uno se había escuchado eso, pero nunca lo había llegado a ver. Sí. Entonces, y es extraño porque uno dice, listo, parce, es una niña pues normalita y que tenga tanta fuerza que casi 4 personas hombres no sean capaces de controlarla. Uno dice, ¿qué pasa ahí? Y entonces uno se asusta, uno luego va aprendiendo y dice, listo, eso sí es real, porque a veces hay como posesiones o algo así, pues como que dan permiso, en fin, ese tipo de cosas. Incluso acá en San Rafael hubo una vez con una gente de un cementerio. ¿No escuchas esa historia? No era un cementerio, sino que había una gente, se murieron como 2 personas, 2 familiares. Ajá. Y que los iban a enterrar juntos y que los dos ataúdes empezaron a temblar y empezaron a hablar y que se les posesionó y que todo mundo se abrió y que inclusive hicieron un programa especial. Sí, hicieron un programa especial. Incluso digamos que llevaron un montón, llevaban como varios días sin poder controlar a las personas que estaban allí, porque digamos que perdían el llevaban varios días no lo podían enterrar como en 2 o 3 días, yo me acuerdo, que le iban a enterrar y que no se dejan enterrar. No sé, y no era eso, pues digamos que las personas enterraron, sí, solo que habían personas mirando, pues que estaban ahí de la familia, y por así decirlo, como si se les pasara eso a ellos, por así decirlo así, pues como explicarlo prácticamente. Entonces esas personas ya tenían como eso y esa sensación y no eran capaces como de volver en sí en ese sentido, estaban ya, pues la familia era muy con eso. Y las llevaron, pues porque obviamente lo grababan, pues hicieron como con agua bendita, todas cosas, pero no les valía. Y luego las llevaron a la iglesia, que en ese sentido, en ese entonces quedaba por la bomba. Sí. Y entonces pues, nos cuenta, obviamente se metieron en toda la policía y esa cuadra de la bomba de la cosa estaba así llena porque cuando esa gente entró allá. Y obviamente pues ahí, obviamente se llama esto de exorcismo o liberación, pues se llama eso, ese tipo de cosas. Y como después como de 2 horas lograron, digamos que por lo menos, digamos que esa entidad como tal, digamos que saliera y ya las personas quedaron normales. Y las personas salieron y todo el mundo quedó como, y esa cuadra, pues a mí me cuento porque yo no estaba, pero esa cuadra estaba así. Yo sí sin saber qué pasaba, qué salía de ahí de ese local. Yo sí me di cuenta porque hicieron un programa y todo de un especial. Yo me lo vi por televisión. Con Julio. Julio lo puso yo me acuerdo de la escena, que la escena le hicieron, incluso no hicieron un plano picado y todo bacano.
Sí, pero estuve buscando el programa y no lo encontré. No sé dónde lo habrán subido pues a YouTube ni nada. Quién sabe dónde estará. Pero sí, eso pasó. Y eso, digamos que es cosas que yo he por lo menos Evidenciado. he evidenciado. Y no solamente es el campamento, sino pues ya luego otras de cosas así normales que uno dice como que. Y es extraño, ¿cierto? A mí me tocó también en el barrio, pero no. Digamos que eso opera, obviamente digamos que todas a veces es como sobrenatural o espiritual, Sí. pero eso a veces es más como con de una relación espiritual, pero que uno al principio no es como, uy, ¿qué pasa acá? Pero luego usted dice, listo, eso es real y pues se atiende, ¿cierto? Uno sabe cómo atenderlo, Sí. pero al principio sí asusta. Eso pasa mucho, por ejemplo, en novenas, ¿sí o qué? Por ejemplo, me tocó mucho, o sea, novenas o congregaciones Sí. donde hacen algo religioso. Por ejemplo, Algo religioso se manifiesta. me tocó que, por ejemplo, se había muerto una señora y le fueron a hacer la novena, eso era un segundo piso, me acuerdo que estábamos ahí todos. Cuando esa señora se cayó al piso y empezó a hablar en demonios que... Parcialmente la señora era más flaca que usted y yo juntos. O sea, era una señora flaquita, tenía por ahí que 50 algo de años, o sea, ya estaba cuchita. Sí. Y sí, como usted dice, o sea, eran 6, 5 manes tratando de controlarla y no eran capaces. No, y sí, tenía una voz así aguda, así distorsionada, como, o sea, súper gruesa. ¿Agudo o grave? Ve grave. Y hablaba como un demonio. Sí, digamos que eso es súper extraño con eso, o que Sí. no logra entender como la situación, pero eso es bravo, como tal no entiende como las situaciones que son sobrenaturales también, que hay gente que las cree, hay gente que no, pero parce, hay gente que las Pero ha ahí vivido en pasa ese tiempo. mucho. Por ejemplo, el caso de Anabel es un caso muy real, o sea, muy real, no muy estudiado en Estados Unidos. Digamos eso, o por ejemplo en ciertas cárceles, como en Alcatraz, que hay una cárcel que se llama Alcatraz, que fue en California, donde llevan Sí. a todos los reclusos más, o sea, más fuertes. paupérrimos de la sociedad y que eso al final lo cerraron. Hay gente que se ha ido, digamos, a estudiar todos esos casos y todo eso. Inclusive hay una popular en Colombia, que Gorgona. es una psicofonía. No, en Gorgona sí, pero hay una cosa que se llama una psicofonía. Una psicofonía fueron a ondas de radio que cuando usted, por ejemplo, pone eso, escucha sonidos de personas, pero eso no coge frecuencias radiales, sino que coge. Entonces llamaron ¿cómo se llama eso? Llamaron creo que fue no sé si fue a Olímpica o a Tropicana, a una de esas emisoras radiales pues populares del país, y la llamaron y empezaron a decirle como, y se llamaron y la voz era así, es que abuelita, y que entonces dijeron, aló, muy buenas tardes, sí, hola, ¿con quién? Que miraron el identificador de llamada y que no registraron ningún número. Y hablamos de Olímpica, serio, ¿con quién se quiere comunicar? Ni número privado ni nada, y que le dio por reproducir la grabación al revés, y al revés son es que ya me morí, era una niña. Sí. Lo voy a poner en el video, porque es popular, está en ¡Qué YouTube. susto! ¿Aló, la amiga? Hola, ¿mi abuelita? ¿Cómo? ¿Abuelita eres tú? ¿Abuelita? ¿Abuelita? ¿Qué es eso? No me asuste, Contreras, con sus llamadas locas a esta hora. ¿Quién habla? Abuelita. No. Abuelita. ¿Aló? Maldita sea, no me vas a dejar asustar. ¡Aló! Abuelita. Y es muy bacana, y yo como que, uy, hijo de madre, cuando me puse a escuchar la orquesta en TikTok, y yo, uy, parce. No, esa historia hay muchas cosas así. Sí. Incluso, o sea, humanamente no le genera como que, uy, parce. Sí, exacto, como ese Sí, escalofrío. escalofrío, como que, uy, qué malo. Pues Eh. obviamente uno sabe que ese tipo de cosas existen, pero sí, es como, Exacto. no deja Uno de- trata de no creer como sí, para no deja de darle a asustarse. uno como esa sensación como que, uy, qué susto, aunque obviamente uno, pues yo por lo menos desde mi perspectiva uno dice, eso existe y eso hace parte de tal cosa, de un mundo espiritual fuerte, alguna cosa así, pero igual no deja de darle a uno como que, uy, qué maluquera. Por ejemplo, hay una película, por ejemplo, que se llama El Sexto Sentido, no sé si la llegaste a ver, que es con Bruce Willis y un niño. La película trata de un man que es un psicólogo, un pediatra, un psicólogo infantil, que al principio de la película le pegan un disparo, pero bueno, sobrelleva la vida, nace acá y tiene que atender a un niño, que el niño dice que ve gente muerta, que algunos lo saben y no sé qué, otros no lo saben y no sé quién. Entonces, ¿qué pasaba? Que Bruce Willis todo el tiempo iba pues como a hablar con el niño y le decía como, bueno, soy tu psiquiatra, tu mamá me contrató, no sé qué. Entonces el niño le dice que veo gente muerta y el man como que es un caso. Entonces estaba estudiando desde la psicología a ver qué podría hacer y él le decía, ¿qué ves?
es que allí colgaron a 4 personas, o sea, en la guerra de no sé qué las colgaron, y que los veía, y eran reflejos de gente que había muerto en el pasado. Entonces el niño entendió que ya simplemente la mejor forma de que se fueran esos muertos era escuchándolos y ayudándolos a solucionar cosas que habían dejado en vida. Entonces digamos que empezó a ayudar a muchos, y había una niña que por ejemplo la había violado y le había matado al papá en el apartamento que habían vivido, y la niña siempre iba como, lo seguía, y él hacía un cambuche como para que no le pasara nada. El punto fue que al final de la película, spoiler, al final de la película, el niño le dice al man como que, le dice al man como que usted real, como que usted, si él ve gente muerta, él está muerto. Y claro, y él llega al punto, y él como que ya llega al punto donde se acuerda que él murió. Porque en la primera escena de la película él pega un tiro, pero no se dice que está muerto ni nada, sino que entra a un elixir donde está la vida. Y era que el man estaba muerto y no había podido solucionar como algo en la vida. Y pero él dijo, el niño decía, veo gente muerta, o sea que si lo veía era porque él estaba muerto. Entonces mucha gente dice, ¿cómo? El niño podía hablar con todos, con los muertos, y o sea, tenía ese don. De eso trata la película, es muy buena, por si algún día la quiere ver. Bacano. Es muy chévere. No me da sustico. No, es de miedo, o sea, la película usted toda la ve y usted va en intriga como ¿por qué le pasará eso al niño? Y ese es Ya me hiciste el spoiler, entonces ya qué chiste. No, pero volver la a ver. historia es buena, la historia es buena. Está bien, buena narrativa, pero sí. Se tenga Pero, la narrativa. En ese sentido, mano, tanto los ovnis como los extraterrestres, pero ese tipo de naturales. Aunque los extraterrestres son ¿quién? Wisin y Yandel. Wisin y Yandel, es que no sé por qué se extrañan con eso, si los extraterrestres ya sabemos todos que son Wisin y Yandel, entonces ya no sabemos nada que hacer. Esa Pero no bueno, la fácil. pero sí, ¿a quién le ha pasado algo así de historias sobrenaturales? Denlo en los comentarios ahí, o piensen en la casa, tertulien con ese tema. Volviendo al caso de los Estaba. extraterrestres, que dijeron en el Congreso que existían. Hubo unas declaraciones De un 3 militar, agentes, sí. David, no sé qué, y otro David, 2 David. Puros David Davis. Hasselhoff, declarando que habían Que los. que habían visto, digamos que dando como información confidencial que ellos se les había otorgado y que obviamente luego fueron pues como O sea, que yo escuché que era que las naves que habían destruido no eran naves humanas tripuladas. ajá, O sea, que y no que eran. tenían restos biológicos no humanos. Entonces, pero lo que estaban como declarando como tal, aunque no se va. Pero entonces también digamos que surgen muchas inquietudes al asunto también con la gente y que surgen otras versiones. Sí. Y es que digamos que cuando a veces, como cuando aquí en Colombia pasa una situación y montan otra película que pasó alguna cosa Ujú. para hacer cortinas de humo. ¿cierto? Exacto. Lo mismo, Supuestamente- pues, lo mismo dicen. Supuestamente allá fue por el caso, digamos, que el hijo del presidente de Estados Unidos le iban a culpar por pedofilia, algo así. No sé la verdad bien qué pasó, pero. Por eso, era o sea, como por digamos algo. que pasa algo como que se alborota, digamos que compromete como tal a los directores, a los directivos, Sí, a las élites. a las élites pues a nivel mundial. Entonces como que lanzan como algo como que, pues muchas saquemos esto para que la gente también se distraiga y no haya tanto boom en noticias, sino que haya más de tipo de cosas. No, Lo mismo pero- pasa aquí pues en Colombia con muchas cosas. Con lo de Rosalía Pasa algo tuvieron. cuando pum, aparecieron los niños. ¿Cómo así? Se perdió Wilson y ya todo el mundo se pone a buscar a Wilson y no pasaba nada con lo otro. Con lo de Rosalía tuvieron. Para distraerse. Entonces fue el asunto. Entonces, pero bueno, si eso es real, si no es real, pues bueno, igual estamos viviendo en este mundo, sigamos viviendo la vida. Pero sí. Que Pero, no hay bueno, que más que hacer. volviendo a los temas, ese mito, a mí me parece que eso de los mitos es bacano, digamos, esos mitos y leyendas, porque es una construcción de la sociedad que es muy bueno, digamos, seguir Sí. viviéndola, seguir repartiendo historias, por ejemplo, esos mitos mayas, mitos indígenas. Digamos que lo que hace, por ejemplo, incluso desarrollar las fiestas del terror, a mí me gusta. O sea, el tema de los mitos, sí, que los se mitos muy vuelve, interesantes. digamos que es volver a algo que quizás en su tiempo fue maluco, fue incómodo, fue terrorífico, traumático quizás para personas, hoy se vuelve algo cultural. Ujú. Se vuelve algo pues, divertido, recreativo, que se hace una vez al año y que todo el mundo lo espera, ¿cierto? Yo creo que todos los que han conocido Fiesta del Río y vienen el sábado, pues el desfile de mitos y leyendas se pone Es lleno, llenísimo, lleno. ¿cierto? La gente no le importa si lo meten de harina, si le meten de agua, pero es un show espectacular que la gente se ve. Entonces, es bacano que haya como esa página, ese Sí. doblez de página de historia que lo que fue una vez traumático, hoy sea un show atractivo y cultural de recordar para la gente. Me parece que se le da un buen manejo, un buen tortazo, por así decirlo, hacia el otro lado. Sí, sí, Pero es verdad. de resto, bacano. Bueno, podríamos cerrar ya el tema Podríamos cerrar este tema. Tararara. Voy y pongo la canción. 1, 2, 3. despidiéndonos. 3 segunditos ahí, Santiago. Eso. Despidiéndonos ya de este programa. Espero que si les haya gustado la temática que tuvimos en el día de hoy de temas paranormales, le dan like,
cualquier cosa. Alguna cosita para algún cariñito. Si es verdad que aquí que nos ven en otros municipios, pues no sé, hagan un comentario por algún lado a ver si les creemos. Yo no le creo a es que no sé si No, sí sí, lo sacan. eso dicen que lo sacan en Bueno, un otros saludo para municipios. todos los municipios donde nos ven que no sea San Rafael. Donde no, quedo como un pendejo. No, pues pendejo es sin No, serlo. pero bueno, está bien. Un saludo para todos. Gracias por seguir. Gracias por escucharnos acá estas historias que traemos, esas tertulias y lo demás. Y bueno, gracias por escucharnos, Santi. Mis redes sociales son Jax Design, Rocket y ya. @Eder Castrillón en Facebook. Y ya pueden ya. seguir a la página del canal también. Puedes seguirlo en TikTok también, sí, canal. No, Tu yo, canal, en mi TikTok, canal. yo en TikTok no hago nada. No, bueno, está bien. San Rafael Televisión tiene TikTok. No. Debería tener, sería muy no hay popular. no hay ni celular, pero bueno, Haciendo, no, con el mismo suyo. por eso haciendo, no tengo cámara. No me lo han arreglado. con ideales. Haciendo cosas así en la oficina sería un boom. Pero bueno, en fin, Sí. los tiempos libres. No, ya, hasta luego, muchas gracias. Chao, chao.